Y en el Ayuntamiento de Pamplona, Navarra Suma destaca las 18 irregularidades que dice ha detectado la Cámara de Comptos en el ejercicio del Ayuntamiento de Pamplona en 2018. Señalan contratos públicos, materia presupuestaria o cuestiones referidas al personal municipal. Estable y saneadas, dice la Cámara de Comptos, que se encuentra la situación financiera del Ayuntamiento de Pamplona a 31 de diciembre de 2018. La situación del Ayuntamiento de esas cuentas saneadas, de una mayor solvencia, de reducir la deuda, ha venido por la ley que tanto han criticado de Montoro. Tiene que ir obligatoriamente por ley a amortizar deuda. No es una elección, básicamente. Lo que ha tenido que ser es una obligación legal. El equipo municipal de Maya señala como prioridad 18 irregularidades que dicen detecta la Cámara de Comptos relacionadas con contratos públicos, materia presupuestaria o cuestiones referidas al personal municipal. Un análisis de contratos y que en todos falle algo no ha pasado. Nunca. Yo no conozco que haya pasado nunca. Y el anterior equipo municipal se defiende. Un fiel reflejo de lo que podemos denominar un gobierno acorralado. Es un gobierno de la pataleta, obsesionado con el gobierno del cambio y que tiene, pues, digamos, en la inacción, en la inoperatividad y en meterse en algunos charcos importantes que vamos viendo. Y no habla de irregularidades. Creo que cuando se dicen irregularidades lo que se quería referir es que son apuntes sobre algunas modalidades de contratación, sobre plazos, sobre cuestiones que suelen ser lo normal. Informe que se conoce en la semana de las comisiones para analizar los presupuestos con las diferentes áreas del ayuntamiento. En cuanto a socios, Geroa Bay ya dio su negativa y el PSN espera estas comisiones para dar su postura.